Me llamo Lauren y acababa de cumplir 15 años cuando todo en mi vida cambió. Déjame contarte sobre mi familia. Por fuera, parecíamos una familia normal. Papá trabajaba muy duro y mamá se quedaba en casa. Tenía una hermanita, Olivia, que era 8 años menor que yo. Papá era gerente en una gran empresa que en realidad pertenecía a mi abuela, del lado de mi mamá. Abuela era una mujer muy ambiciosa. Empezó con unas lavanderías y luego expandió el negocio fabricando detergentes y productos de limpieza para el hogar. Cuando decidió retirarse, le ofreció la empresa a mamá, pero mamá no la quiso, así que papá se hizo cargo. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a complicarse. Recuerdo el día en que todo se desmoronó. Estaba en mi habitación, tratando de concentrarme en mi tarea, cuando escuché a mamá gritándole a papá abajo. «Eres un perdedor, Frank. Esta es mi casa, el negocio de mi familia. Deberías estar agradecido de que te deje manejarlo». Las cosas empeoraron en las semanas que siguieron. Mamá y papá apenas hablaban y, cuando lo hacían, siempre terminaban discutiendo. Intenté mantener ocupada a Olivia, pero incluso a sus 7 años sabía que algo andaba mal. Luego vino el día que cambió todo. Llegué a casa después de la escuela y encontré a papá en la sala con una maleta a sus pies. «Papá», dije con la voz temblorosa, «¿qué está pasando?». Se acercó y me abrazó con fuerza. «Lo siento, cariño», dijo, «no puedo quedarme aquí más. Esto no es bueno para nadie». Sentí que no podía respirar. «¿Y Olivia? ¿Y yo?», pregunté. Me miró con ojos llenos de lágrimas. «Las amo mucho a ambas. Nunca lo olviden, pero a veces el amor simplemente no es suficiente». Me besó en la frente y luego fue hacia Olivia, quien lo miraba con ojos grandes y confundidos. Se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Sé buena con tu hermana mayor, ¿de acuerdo, calabacita?». Y, tal como vino, se fue. La puerta se cerró detrás de él, dejándome sentir vacía. Mamá llegó 1 hora después. Cuando le dije que papá se había ido, no pareció sorprendida, simplemente asintió como si lo hubiera esperado. «¡Qué alivio!», murmuró. Mamá no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Cómo puedes decir eso?». Ella se volvió hacia mí con ojos fríos. «Tu padre me engañó, Lauren, una y otra vez. No pude soportarlo más». Esa noche, todo cambió para siempre. Me acosté y podía escuchar a mamá hablando por teléfono en su habitación. Estaba riéndose, sonando más feliz que en meses. Me pregunté con quién hablaba, pero estaba demasiado cansada para preocuparme. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, después de que papá se fue, mamá nos sorprendió con otra noticia. Una mañana, mientras desayunábamos, anunció: «Tengo una noticia. Me voy a casar». Casi me atraganto con mi cereal. «¿Qué?». «Papá se fue hace solo 3 meses». Ella hizo un gesto con la mano, como si no fuera gran cosa. «A veces el verdadero amor sucede inesperadamente, Lauren. Lo entenderás cuando seas mayor». 2 semanas después, Paul se mudó con nosotros. Era alto y atractivo, lo suficiente para que la gente dijera: «Oh, parece simpático». Pero desde el principio, algo en él no me daba buena espina. Intentaba llevarse bien con Olivia, jugando con ella y ayudándola con su tarea, pero conmigo, era como si no existiera. Mientras tanto, las cosas estaban cambiando en la empresa también. Después de que papá se fue, mamá tomó el control y trajo a Paul para trabajar con ella. Parecían llevarse bien, siempre hablando de planes de negocios. Yo intentaba enfocarme en mi vida, la escuela, los amigos y las cosas típicas de una adolescente, pero me costaba sacudirme la sensación de que me estaba volviendo invisible en mi propia familia. Las cosas empeoraron cuando mamá y Paul anunciaron que abrirían una nueva sucursal de la empresa en otra ciudad. Una noche, mamá dijo: «Nos mudaremos, es una gran oportunidad para el negocio». Luego añadió: «Paul y yo hemos estado hablando y creemos que es mejor si te quedas aquí». No podía creer lo que escuchaba. «¿Quedarme aquí sin ustedes?», pregunté sorprendida. Mamá rápidamente explicó: «La nueva casa no tendrá mucho espacio, y estás a punto de terminar la escuela. No tendría sentido transferirte justo antes de tus exámenes.
Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Entonces dónde se supone que voy a vivir? ¿En la calle?, pregunté, tratando de no llorar. No seas dramática, Lauren, me regañó mamá. Te quedarás con tu abuela, ella ya está de acuerdo. Me fui a mi habitación y cerré la puerta de un portazo. Mientras yacía en la cama, lágrimas de ira y dolor corrían por mi rostro. No podía dejar de pensar en cuando me había convertido en una carga para mi propia madre. Las semanas siguientes pasaron volando, llenas de cajas y despedidas. No para mí, claro, las lágrimas eran de Olivia, quien no quería dejar a sus amigos. Ayudé a Olivia a empacar, tratando de mantenerme alegre por ella. ¿Vendrás a visitarnos, Laura?, preguntó con sus grandes ojos marrones llenos de lágrimas. La abracé con fuerza. Por supuesto que lo haré, pequeña, no te librarás de mí tan fácilmente. El día en que se fueron, me quedé en el porche con la abuela, mirando cómo se alejaba la furgoneta de mudanza. Mamá me dio un rápido abrazo y Paula sintió incómodamente, y luego se fueron, llevándose a Olivia con ellos. Vivir con la abuela no fue tan malo como imaginaba. En su forma particular, era bastante genial. Me daba espacio cuando lo necesitaba, pero siempre estaba allí con una taza de té y un oído amable cuando quería hablar. Aún así, no se sentía como un hogar. Mi 20º cumpleaños llegó más rápido de lo que esperaba. Esa mañana me desperté sintiéndome extraña. Debería haber estado emocionada, pero lo único que sentía era vacío. Mamá llamó, por supuesto. «Feliz cumpleaños, cariño», dijo, sonando demasiado alegre. «Lamento que no podamos estar ahí. El trabajo está una locura ahora. Celebraremos el próximo mes cuando visitemos, ¿de acuerdo?» Sabía que no lo haríamos. No habían visitado ni una sola vez desde que se mudaron. «Claro, mamá, suena genial». La abuela debió percibir cómo me sentía, porque se esforzó mucho en hacerme sentir especial. Me dejó invitar a algunos amigos, pidió mi comida favorita e incluso horneó un pastel ella misma. Por unas horas, casi me olvidé de todo. A la mañana siguiente, la abuela me llamó a su oficina. Tenía una expresión seria que me hizo sentir un nudo en el estómago. «Siéntate, Lauren», dijo, señalando la silla frente a su escritorio. «Necesitamos hablar». Mi mente corría. «¿Oh no, me va a echar? ¿A dónde iría?». Pero luego sonrió, abrió un cajón de su escritorio y sacó una pequeña carpeta. «Feliz cumpleaños, cariño. Ábrelo». Lo hice y mi corazón casi se detuvo cuando vi lo que había dentro. «Abuela, esto es». Ella asintió, sus ojos brillando. «La empresa es tuya ahora, Lauren. Veo potencial en ti, tienes una buena cabeza sobre los hombros, y sé que harás lo correcto con el negocio». «¿Pero mamá y Paul?». «Ellos la están manejando ahora», dije, aún en estado de shock. El rostro de la abuela se endureció un poco. «Ellos están manejando una sucursal. La empresa principal, el corazón de todo, es tuyo ahora». Me quedé allí, atónita. Yo, con apenas 20 años, dueña de una empresa multimillonaria. Se sentía como un sueño, o tal vez una pesadilla. Finalmente logré decir algo. No sé qué decir. La abuela me agarró la mano y la apretó suavemente. «No tienes que decir nada, solo prométeme que darás lo mejor de ti». Asentí, aún en shock. «Lo haré, lo prometo». Ella se recostó, satisfecha. «Bien. Ahora tengo un consejo más para ti y quiero que escuches con atención». Me incliné, pendiente de cada palabra. «Llama a tu padre», me dijo. «Hay más en esta historia de lo que sabes. Habla con él, aunque sea como consultor, pero escúchalo». Me tomó una semana reunir el valor para llamar a papá. Decidimos encontrarnos en un pequeño café en el centro. Cuando lo vi, sentí un nudo en el corazón. Se veía más viejo, cansado, pero sus ojos se iluminaron al verme. Al principio hubo un silencio incómodo, pero luego todo salió a borbotones. El divorcio, el nuevo matrimonio de mamá, la mudanza y el regalo de la abuela. Papá escuchó en silencio, su rostro mostrando todo tipo de emociones. Cuando terminé, tomó un respiro profundo.
Lauren, hay algo que debes saber sobre el divorcio. Entonces me contó todo, cómo mamá nunca lo respetó, siempre menospreciándolo y llamándolo perdedor, haciéndolo sentir sin valor. Explicó cómo, después de una gran pelea, se emborrachó e hizo el peor error de su vida. La engañé, admitió, con la voz cargada de culpa. Lo lamenté de inmediato, pero tu madre usó eso en mi contra. Amenazó con quitarme todo, incluso a ti y a Olivia. Quería que me fuera, que le dejara todas las propiedades y pagara pensión. Me quedé en shock. Eso no sonaba como la madre que yo pensaba que conocía. ¿Por qué no peleaste?, le pregunté. Papá me miró con tristeza y amor en sus ojos. Por ti y Olivia. No quería que ambas pasaran por un divorcio público y conflictivo. Pensé que sería más fácil de esta manera. Mientras hablábamos, sentí como si un gran peso se levantara de mi pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a mi padre de vuelta. Antes de irnos, tomé un respiro profundo y le pregunté, «Papá, ¿te gustaría ayudarme con la empresa como consultor?». Su sonrisa fue toda la respuesta que necesitaba. Los siguientes meses fueron un torbellino. Estudié para los exámenes, pasé noches largas revisando y, antes de darme cuenta, estaba de pie en el escenario de mi graduación de secundaria, con el diploma en la mano. La abuela estaba en la audiencia, sonriendo con orgullo. Mamá y Paul no estaban, pero para entonces ya había aprendido a no esperar mucho de ellos. Durante el verano, me enfoqué en las solicitudes para la universidad, con el apoyo de la abuela y los ánimos de papá desde la distancia. Apunté alto, y cuando las cartas de aceptación comenzaron a llegar, apenas podía creerlo. Pero la mayor sorpresa vino cuando abrí el paquete de ayuda financiera de mi universidad preferida, una beca completa. Me quedé mirando la carta, incrédula. La abuela vitoreó y me abrazó con fuerza. Sabía que podrías hacerlo, cariño. Todas esas noches de desvelo y competiciones han valido la pena. Decidí especializarme en administración de empresas. Parecía la elección más inteligente, especialmente ahora que tenía que pensar en la compañía. Ahora tenía una empresa que dirigir y la idea todavía parecía irreal, pero estaba decidida a hacer que la abuela se sintiera orgullosa. Para celebrar mi aceptación en la universidad, la abuela decidió organizar una pequeña fiesta, solo para nosotras dos. Pedimos comida gourmet y una botella de sidra espumosa. La abuela no iba a dejarme tomar champán aunque ya era adulta. Estábamos a mitad de la cena cuando sonó el timbre. La abuela frunció el ceño, claramente no esperaba a nadie. Yo abro, dije, dejando el tenedor en la mesa. Cuando abrí la puerta, sentí que el estómago se me hundía. Ahí estaban mi madre y Paul, con expresiones de molestia e impaciencia. Antes de que pudiera decir algo, se abrieron paso en la casa. Mamá no perdió tiempo en los saludos. Madre, necesitamos hablar sobre la empresa ahora mismo. Me quedé parada, atónita, mientras mamá lanzaba una perorata. Ni siquiera me miraba, no preguntó sobre mi graduación ni sobre la universidad. Era como si yo no estuviera allí. ¿Por qué no podemos acceder a las cuentas principales?, exigió. ¿Y por qué estás bloqueando la transferencia de fondos a nuestra sucursal? La expresión de la abuela se endureció. Porque ya no es tu decisión, Kelly, dijo, con voz firme. La empresa ahora pertenece a Lauren. Ella es quien decidirá su futuro y administrará sus finanzas. La habitación quedó en silencio. Podía sentir la tensión colgando en el aire tras las palabras de la abuela. Observé una serie de emociones en el rostro de mamá. Primero, sorpresa, luego, enojo, y finalmente, algo calculador. De repente, su actitud cambió por completo. Lauren, querida, dijo, con una voz impregnada de una falsa amabilidad, te he extrañado tanto. ¿Por qué no vienes a vivir con nosotros? Parpadeé, sorprendida por este cambio repentino. Mamá se acercó, extendiendo la mano como si quisiera tocarme el brazo. Instintivamente, di un paso atrás. Nos hemos asentado también en la nueva ciudad. Tenemos una casa preciosa y hay una habitación solo para ti. Podríamos instalar un escritorio y comprarte una computadora nueva para tus estudios y tu trabajo. No, mamá, respondí firmemente. Estoy feliz aquí. Tengo a mis amigos, mi escuela y la abuela me necesita.
La sonrisa de mamá vaciló por un momento, pero rápidamente se recompuso. Bueno, si ese es el problema, siempre podríamos mudarnos de vuelta aquí. Podríamos vivir en nuestra antigua casa, como antes. ¿No sería maravilloso? Negué con la cabeza. No se trata de la casa, mamá, se trata de todo. Pude ver cómo la ira se acumulaba en sus ojos, apenas contenida. Antes de que pudiera decir nada más, decidí hacerle la pregunta que me había quemado por dentro durante meses. Mamá, ¿por qué realmente te divorciaste de papá? Se congeló, sorprendida. Bueno, tu padre. Él me engañó muchas veces. Me cansé de eso. Nos abandonó por su propio interés y ni siquiera pagó la pensión. Eso no es verdad, dije en voz baja. Papá me contó todo. Solo sucedió una vez, y fue porque tú lo trataste mal. Él no nos abandonó, tú lo echaste y ha estado pagando la pensión regularmente. El rostro de mamá se torció de ira. ¿Cómo te atreves, mocosa ingrata? No tienes derecho a entrometerte en mi vida personal. Todo esto es mío, y yo decido quién vive dónde. La abuela, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Su voz era calmada pero firme, más fuerte de lo que la había escuchado nunca. Eso es suficiente, Kelly, dijo. Parece que has olvidado algunas cosas. Esta casa, la empresa. Me pertenecen a mí, no a ti. Le di la empresa a Lauren porque confío en su juicio más que en el tuyo en este momento. Creo que es hora de que te vayas. Miré con emociones encontradas mientras la abuela escoltaba firmemente a mamá y a Paul fuera de la casa. La puerta se cerró detrás de ellos, y sentí una extraña mezcla de tristeza y alivio. Había perdido algo ese día, la última pizca de esperanza que tenía sobre mi madre. Pero también había ganado algo, una claridad sobre mi futuro y la seguridad de que no estaba sola. ¿Y ahora qué? Pregunté, mi voz ahogada contra el hombro de la abuela. Ella se apartó y me dio una pequeña sonrisa. Ahora, volvemos a celebrar tu aceptación en la universidad. Y mañana comenzamos a planificar tu verdadero futuro, no el que tu madre intentó imponerte. A la mañana siguiente, después del enfrentamiento con mamá y Paul, me desperté con el sonido de voces en la planta baja. Curiosa, bajé las escaleras y eché un vistazo a la sala. Para mi sorpresa, papá estaba sentado en el sofá, conversando en profundidad con la abuela. Me senté junto a ellos y la abuela explicó por qué había llamado a papá. He estado pensando en Olivia, dijo. ¿Tu madre? Bueno, no estoy segura de que esté en la mejor posición para cuidarla en este momento. Le he sugerido a tu padre que busque la custodia de Olivia. Sentí una oleada de esperanza. ¿En serio, papá? ¿Vas a hacerlo? Él pasó su mano por el cabello, luciendo nervioso pero decidido. Sí, lo haré. No será fácil, pero Olivia merece algo mejor de lo que tiene ahora. No pude evitarlo. Lo abracé con fuerza. Gracias, papá. A medida que nos separábamos, la abuela aclaró su garganta. Hay algo más, dijo. He contratado a un investigador privado para que investigue los asuntos de tu madre y Paul. Las semanas siguientes se establecieron en un nuevo ritmo extraño. Comencé mis clases universitarias, sumergiéndome en mis estudios con una concentración que nunca había sentido antes. Papá empezó a venir con regularidad y trabajamos en mejorar nuestra relación. Se sentía bien tenerlo de vuelta en mi vida. 2 semanas después de aquella conversación, la abuela nos llamó a ambos con un semblante serio cuando nos sentamos frente a ella. El informe del investigador ha llegado, dijo, y fue directo al grano, y es peor de lo que pensábamos. Expuso los hechos, cada uno de ellos golpeándome como un puñetazo. Mamá había estado engañando a papá durante años, mucho antes del divorcio. Su relación con Paul había comenzado mientras aún estaba casada con papá. Había recibos de hotel, registros de regalos caros, todo pintando una imagen muy clara. Pero eso ni siquiera era lo peor. Paul es un estafador, dijo la abuela con firmeza. Ha hecho esto antes. Se gana la confianza de mujeres adineradas, las convence de transferir su dinero y luego desaparece. Me sentí enferma. Así que cuando querían mover el dinero de la empresa. La abuela asintió.
Exactamente, planeaba robarlo todo y desaparecer. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, la abuela dijo que necesitábamos confrontar a mamá con la verdad. Organizamos la reunión para el día siguiente. Mamá llegó a la casa de la abuela, luciendo molesta e impaciente. Su expresión cambió cuando vio que papá también estaba allí. Lo que siguió fue una de las conversaciones más difíciles en las que he estado. La abuela presentó todas las pruebas: la infidelidad, el historial criminal de Paul y su plan para robar de la empresa. Con cada nueva información, observé el rostro de mamá, esperando ver algo de culpa o comprensión, pero todo lo que vi fue negación. «Esto es ridículo», dijo mamá, a la defensiva. «Paul me ama, jamás haría eso. Todos ustedes están celosos de nuestra felicidad». Papá intentó razonar con ella. «Kelly, por favor, mira los hechos. Piensa en Olivia. ¿Es este el tipo de hombre que quieres alrededor de nuestra hija?». Pero mamá no quiso escuchar. Se puso de pie, con el rostro rojo de ira. «No tengo que escuchar esto. Paul es un buen hombre y confío en él completamente. Ustedes solo intentan arruinar mi vida». Dicho esto, salió de la casa dando un portazo. Mientras nos quedábamos allí, me di cuenta de algo importante. Esto no era el final, sino solo el comienzo de una larga y difícil batalla. Pero al mirar a papá y a la abuela, supe que no estaba enfrentando esto sola. Los meses siguientes fueron un torbellino de batallas legales y altibajos emocionales. Con el apoyo inquebrantable de la abuela y su experiencia legal, papá solicitó la custodia de Olivia. Traté de concentrarme en mis estudios, pero era difícil no distraerme con todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Llegó el día de la audiencia de custodia, y exigí estar allí. Todo fue duro. El abogado de mamá intentó hacer que papá pareciera ausente en nuestras vidas, pero nuestro abogado estaba preparado. Mostró pruebas de los pagos de pensión de papá, como había intentado mantenerse en contacto con nosotras y la vida estable que ahora tenía. Luego llegó la gran revelación: el informe del investigador privado sobre el pasado criminal de Paul y su plan para robar de la empresa. Observé el rostro de mamá mientras la verdad salía a la luz. Primero se veía sorprendida, luego enojada y, finalmente, perdida. Por un momento, casi sentí pena por ella. Casi. Cuando el juez otorgó la custodia completa de Olivia a papá, sentí una mezcla de emociones. Alivio porque Olivia estaría segura, pero también tristeza por todo lo que había llevado a esto. Al salir del juzgado, Olivia en brazos de papá, mamá se nos acercó, llena de rabia. «Esto no ha terminado», siseó, con los ojos llenos de furia. La abuela intervino, poniéndose entre nosotros. «Sí, Kelly, esto sí ha terminado. Vete a casa». Las cosas solo empeoraron para mamá después de eso. El juez le ordenó que pagara la manutención de Olivia a papá, lo cual fue un golpe enorme para ella, ya que siempre pensó que sería ella quien recibiría apoyo, no quien tendría que pagarlo. Por mi parte, me sumergí en mis estudios y en aprender más sobre la empresa, tratando de mantenerme alejada del drama familiar. Pero no pude evitar sentir una pequeña satisfacción cuando me enteré de que Paul había dejado a mamá, escapando con otra mujer y una gran parte de los ahorros personales de mamá. Una tarde de otoño, papá me llamó con la voz cargada de emoción. «Tu madre apareció en mi casa hoy», dijo. «Quiere reconciliarse, dice que cometió un error y quiere que seamos una familia de nuevo». Mi corazón se tensó. Una parte de mí, una parte pequeña, quería que dijera que sí, que todo volviera a ser como antes. Pero ya sabía mejor. Todos habíamos pasado por demasiado. «Le dije que no», dijo papá con firmeza. «Le dije que ese barco zarpó hace mucho tiempo y que no pondría a ti ni a Olivia en esa situación nuevamente». Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Bien», dije, sorprendida de lo fuerte que sonaba mi voz. «Te mereces algo mejor, papá. Todos lo merecemos». Hubo una pausa y luego papá habló nuevamente. Podía escuchar una sonrisa en su voz. «¿Cuándo te volviste tan sabia, Lauren?». Me reí, sintiéndome más ligera que en mucho tiempo. «Aprendí de los mejores». Después de colgar el teléfono, miré alrededor de mi habitación en casa de la abuela.
Mis libros de texto estaban esparcidos sobre el escritorio, junto a una pila de informes de la empresa y fotos de mi compapá y Olivia en el tablero de corcho. Este no era el futuro que imaginaba hace un año, no era perfecto, y aún quedaban muchos desafíos por delante, pero era real, era mío. Pensé en mamá, ahora sola después de todos sus planes y manipulaciones. Sentí un poco de pena, pero mayormente una sensación de justicia. Ella tomó sus decisiones, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. En cuanto a mí, tenía una familia que me amaba, una empresa que administrar y un futuro lleno de posibilidades. No era el camino que esperaba, pero, al estar al inicio de esta nueva vida, me di cuenta de algo importante. Todo lo que había pasado me había hecho más fuerte. El tiempo pasó rápidamente mientras equilibraba mis estudios universitarios y la gestión de una empresa multimillonaria. Antes de darme cuenta, estaba a mitad de mi carrera, inmersa en libros de texto y reportes financieros. Las semanas estaban llenas de clases y sesiones de estudio hasta altas horas de la noche, pero los fines de semana eran sagrados. Cada domingo, empacaba mi maleta y me dirigía a casa para ver a papá y a Olivia. El momento en que cruzaba la puerta, Olivia corría hacia mí gritando «Lauren», y me abrazaba con toda su energía. A sus 12 años, ya estaba toda piernas largas y una energía inagotable. Papá salía de la cocina, usualmente con un delantal puesto y sonriendo. «Llegaste justo a tiempo para la cena», decía, con una gran sonrisa. Esas cenas de los domingos se convirtieron en mi ancla. Cenábamos juntos mientras Olivia nos contaba emocionada sobre su semana en la escuela, y luego, cuando ella se iba a la cama, papá y yo nos quedábamos hasta tarde, revisando estrategias para la empresa. Los jueves siempre los pasaba con la abuela. Ella preparaba un banquete, llenando la casa con el aroma de pollo asado y pastel de manzana. Después del almuerzo, nos sentábamos en el porche a hablar de todo y nada. «Siempre supe que tenías lo necesario», decía la abuela, apretando mi mano con cariño. Mientras se acercaba mi graduación, me sentía emocionada y nerviosa. Papá, fiel a su palabra, estaba manejando la empresa sin problemas mientras también me preparaba para tomar las riendas. Una tarde, él me dijo: «Estoy listo para entregarte el mando cuando tú lo estés». Lo abracé con fuerza. «Gracias, papá, por todo». La vida no era perfecta, y aún había muchos desafíos por delante, decisiones que tomar y una empresa que dirigir, pero al mirar a mi pequeña familia, papá, Olivia y la abuela, supe que juntos podríamos enfrentar cualquier cosa. Los meses previos a mi graduación estuvieron llenos de preparativos. Cada día en la universidad me sentía más preparada y segura de asumir el reto de la empresa. Sin embargo, los nervios eran inevitables. Estaba a punto de dar un salto monumental en mi vida, y no podía evitar cuestionarme si realmente estaría a la altura de las expectativas de mi abuela, de mi familia y de mí misma. El día de mi graduación finalmente llegó. La ceremonia estuvo llena de risas y lágrimas. Mis amigos y profesores me felicitaron, y cuando subí al escenario a recibir mi diploma, miré hacia la audiencia y vi a papá, a Olivia y a la abuela, todos sonriendo con orgullo. Ese momento fue indescriptible. Sentí que todo el esfuerzo había valido la pena. Después de la ceremonia, la abuela organizó una pequeña fiesta en su casa. La mesa estaba llena de comida deliciosa y, por supuesto, el pastel favorito de Olivia, quien no dejó de hablar sobre sus propios sueños y de cómo quería ser una gran empresaria, como mi hermana mayor. Papá se reía mientras nos observaba, y en un momento, la abuela levantó su copa de sidra y, con lágrimas en los ojos, hizo un brindis. Por Lauren, por su dedicación, su fortaleza y su determinación. Estoy segura de que llevará nuestra empresa a nuevas alturas. Esa noche, mientras me quedaba mirando las estrellas desde el porche de la casa de la abuela, pensé en todo lo que había pasado para llegar hasta allí. La pérdida de una familia que creía segura, la desilusión con mamá y el largo camino hacia la reconciliación con papá. Todas esas experiencias me habían convertido en la persona que era, alguien más fuerte y con un propósito claro. Sabía que mi verdadero hogar estaba con papá, Olivia y la abuela, y que con ellos podía enfrentar cualquier desafío que viniera. Poco después de la graduación, asumí oficialmente el control de la empresa. Las primeras semanas fueron intensas, llenas de reuniones, decisiones difíciles y días interminables en la oficina. Papá y la abuela estuvieron a mi lado, dándome consejos y apoyándome en cada paso. Aunque a veces me sentía abrumada, recordaba las palabras de la abuela y el sacrificio de papá, y eso me daba fuerzas para seguir adelante.
Pronto, el esfuerzo comenzó a dar sus frutos. La empresa empezó a crecer y logramos abrir nuevas oportunidades de negocio. Cada logro se sentía como una pequeña victoria no solo para mí, sino para toda mi familia. Con el tiempo, papá decidió retirarse oficialmente y dedicar más tiempo a estar con Olivia, quien estaba creciendo rápidamente y llenando la casa de risas y sueños de adolescente. A medida que los años pasaron, nuestra relación con mamá se fue desvaneciendo. Ella había tomado decisiones que la habían llevado por un camino diferente, y aunque parte de mí sentía tristeza por ella, comprendí que había cosas que no podía cambiar. Había aprendido a perdonar, no por ella, sino por mí, para poder vivir sin resentimiento y enfocarme en lo que realmente importaba, el futuro que estaba construyendo con mi familia. Mirando hacia el futuro, me sentía emocionada y optimista. La empresa prosperaba, la relación con papá y la abuela era más fuerte que nunca, y Olivia crecía rodeada de amor y apoyo. No sabía qué desafíos nos deparaba la vida, pero estaba segura de una cosa: habíamos formado una familia fuerte y unida, una que podía resistir cualquier tormenta y salir adelante. En ese momento, comprendí que, aunque mi vida había tomado giros inesperados, todo me había llevado hasta allí. Y en ese lugar, rodeada de amor y apoyo, me sentí finalmente en paz y lista para enfrentar cualquier desafío que la vida trajera.